Bienvenidos a Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación tecnológica en la gestión de maquinaria para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. Factor pérdida de materiales en obra en nuestra empresa es bastante más bajo por el software que tenemos que controla stock y demás. Tenemos una historia clínica de cada equipo y eso también permite ponerle precio y poder aplicárselo a la gente. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac, y hoy tenemos a un entrevistado que no es de la capital, es de Mendoza y tiene una empresa que tiene un desarrollo muy interesante, muy importante, DAFRE, una empresa constructora. Y bueno, estamos hablando con uno de sus socios fundadores, Fernando. Bueno, corregime si me equivoqué en algo, puedes agregar también tu presentación y bueno, contame también cómo andás. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá, ya te agradezco la oportunidad. Bueno, como vos me bien dijiste, soy el fundador de una empresa constructora, la DAFRE Obras Civiles. Nuestra sede principal está en Mendoza, pero también hacemos obra en Capital Federal, hemos hecho obra en San Luis y en otras provincias, pero el fuerte nuestro es en Mendoza y también en Capital Federal. Actualmente tenemos contrato en esas dos provincias y bueno, nos dedicamos principalmente a la obra pública, a la obra privada corporativa, y también hacemos algunos desarrollos inmobiliarios. Bueno, Fernando, ya te veo y veo una persona bastante joven, entonces primero me pregunto, ¿hace cuánto estás con la empresa? ¿Cuándo la fundaste? ¿Y con qué idea fundaste la empresa? Esto arrancó de mi historia familiar. Esto arranca de mi bisabuelo. Mi bisabuelo nació en Italia y se vino en realidad por amor a Argentina, se escapó de su familia. Se llamaba Andrea D'Afré, y él, bueno, cuando llegó a Mendoza, que era una tierra parecida al lugar donde él vivía en Italia, él trabajó de albañil, ¿no? Con mucho esfuerzo le dio estudios a mi abuelo. Mi abuelo se pudo recibir de maestro menor de obra y él arrancó como una mini empresa constructora, haciendo su contratista, tenía su hormigonera y hacía obras pequeñas, menores en viviendas, piletas y demás. Así también él con mucho esfuerzo le dio estudios a mi padre. Mi padre sí se recibe de ingeniero civil y él armó una empresa constructora con un socio, donde en un principio estaba metido mi abuelo. Y esa empresa se dedicaba más que nada a lo que era la obra privada y en el último tiempo incursionó en la obra pública. Y yo también soy ingeniero civil. Yo me recibo en el año 2003, me recibo en Francia, donde me entregan un doble diploma, el diploma francés, el diploma argentino, con una beca que había ganado. Cuando llego de Francia a la Argentina, año 2003, la Argentina estaba totalmente destruida, estaba en el piso de la crisis, pero se empezaba a ver, ¿no? Como un repunte, como que empezaba a haber trabajo y demás. Entonces cuando llegué empecé a trabajar en la empresa de mi padre y de socio, donde ahí realmente hice una carrera muy intensa porque me comí la empresa. En el medio, bueno, me hice un MBA, me hice un máster, un major en costos y presupuestos y en finanzas, después me hice otro en project management. Me capacité bastante y me formé bastante y la verdad que puse mucha pasión a lo que hacía, me encantaba. Pero llegó un punto en el año 2009 que ya estaba chocando mucho con mi padre y con el socio, porque no me gustaba la forma en que se hacían las cosas. Y bueno, eso me empezó a desgastar bastante, me frustraba bastante, pasó un momento de frustración, hasta que tuve una idea de abrirme y empezar a trabajar como subcontratista de ellos. Así estuve el año 2010, 2011, hasta mediados de 2012, con un socio amigo inclusive, eh, hasta que el año 2012 me dice el socio de mi padre: mira Fernando, este, o volvés de empleado en la empresa o no trabajar más porque este formato que vos seas subcontratista a mí no me sirve. Claro, el equipo se dio cuenta de que a mí me estaba viendo muy bien como subcontratista, estaba ganando mucho dinero y bueno, eso le hacía ruido, ¿no? Y yo dije, con mucho miedo, me acuerdo en su momento, porque yo ya tenía una hija
una hija de 1 año, estaba pagando el departamento con un crédito hipotecario, tenía mi auto también con un crédito prendario. Y dije, no, acepto el salto al vacío y me fui a la empresa. Me acuerdo que salí de esa empresa esa tarde y me quedé sentado en el auto sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, porque literalmente me quedé sin trabajo y solamente tenía deudas. Y empecé a llamar amigos que trabajaban en empresas constructoras muy grandes. Y uno me atendió, me dijo, mira, veniste a colocar baranda acá en la ruta 7. Estamos haciendo una obra, veniste a colocar baranda. Y me acuerdo que junté un par de albañiles, en esa época tenía un Citroën C3, me compré una voladora, que es una máquina para hacer agujeritos. Ah, y me fui, me iba todos los días, creo que recorría 100 kilómetros, llevaba a la gente y nos poníamos a hacer los hoyitos y colocábamos la baranda en la ruta, ¿no? Y así arranqué, la verdad que fue durísimo, muy duro, pero bueno, eso me hizo muy, muy fuerte. Estuve boyando varios años, 2012, 2013, hasta 2014, donde se produjo un milagro. Y te digo un milagro que es un milagro literal, porque bueno, en ese año engancho dos obras muy importantes. Una, un templo evangélico, donde cotizaron varias empresas, y bueno, yo coticé, pero la empresa era yo solo, yo y un celular. Entonces, claro, yo fui más barato, por supuesto, pero bueno, del otro lado del templo, la gente del templo tenía miedo, así, bueno, está bien, es el más barato, pero ¿quién es este chico? Entonces me entrevistaron y le causé muy buena impresión, le di mucha seguridad, pues me sabía la hora de memoria, y tuvieron la valentía en ese momento de contratarme. Y la verdad que no les fallé, no les fallé, al contrario, me fue muy bien, me pagaron muy bien. Y ellos todos los domingos en sus reuniones, que ellos le llaman no misas, sino reuniones, pedían por el constructor, ¿no? Y esa energía de toda esa comunidad me trajo muchas bendiciones, me trajo muy buena vibra. De hecho, también gané mi primera obra pública importante en ese año 2014, que fue una plaza. Era una plaza que era muy complicada, que la había proyectado un arquitecto muy exquisito acá en Mendoza, que hoy digamos, no está con nosotros, Coco Andía. Y claro, todos los constructores, en esa época había muchísima obra pública, estaban todos ya gordos, obra pública, y nadie quería hacer esa plaza. Entonces, bueno, yo fui con un buen precio. Y lo mismo, me llamaron, me dice, mirá, está todo bien, todo un buen pibe, pero acá hay que hacer una obra en 6 meses, es una obra de mucho dinero, vos no tenés nada, tu empresa sos vos. Y le digo al corte secretario de obra, le digo, mirá, yo te pido que confíes en mí, te pido que confíes en mí, dame la obra con anticipo financiero, yo te lo voy a garantizar ese anticipo, y dame la obra que yo te lo voy a hacer. Tipo, confío en mí, y la obra en vez de hacerla en 6 meses, la hice en 5 meses, la obra quedó excelente, y de ahí no paré hasta el día de hoy, año 2016, cuando se hace el cambio de gobierno, después del gobierno kirchnerista, que en 2016 empieza Mauricio Macri, y también hay un cambio de signo en todo el país prácticamente, donde se rompe el esquema de recaudación a través de la obra pública, causa cuadernos y demás. Entonces se abre todo el escenario, se abre la competencia completamente y yo empiezo a jugar muy agresivo, empiezo a meter en muchos lugares, porque estaba abierto, se abre el juego. Y así fue como yo también en Capital Federal. Empecé a trabajar en Capital Federal, hice muchas obras en Capital Federal, obras, qué sé yo, por ejemplo, el área ambiental de Retiro, lo que es Arroyo Suipacha, donde estaba la ex embajada de Israel. Trabajé en Once, en Flores, en Constitución, bueno, ahí en Diagonal Norte, en La Valle. Trabajamos también, por ejemplo, las escalinatas del Obelisco, hicimos también. Y después hemos estado con contratos de mantenimiento vial en la comuna de Caballito, estamos en la comuna de Palermo, la verdad que no paramos. Y así fue como llegué a Capital Federal, porque el año 2016, Mendoza, el gobierno anterior había dejado a la provincia media al borde del default. Entonces no tenía dinero para hacer obra pública. Y como vi que en Capital Federal había muchas licitaciones, decidimos irnos para allá. Y claro, a principio lo cansamos de perder porque íbamos con unos precios caros hasta que me di cuenta que había que ir con un 20% por debajo del oficial. Entonces le digo al ingeniero que me estaba estudiando la obra, le digo, andamos con un 20, no sé cómo, pero la vamos a ese lado. Y así fue, ganamos con un 20, lo mismo, me llamaron, porque yo era de Mendoza. En esa época el aeropuerto de Mendoza estaba cerrado por remodelación, me acuerdo que me iba en ómnibus a Buenos Aires, la verdad que fue muy sacrificado, muy sacrificado. Y bueno, allá pude contratar a un ingeniero, armar como mi empresa allá, de una sucursal, con mucho esfuerzo, yendo muy seguido a Buenos Aires.
Y bueno, ahí empecé, la verdad que después fue una explosión muy, muy importante. Eh, Fuimos comprando muchos equipos, un poco aprovechando la coyuntura de Argentina. Argentina es un país que si bien es muy difícil, es muy volátil, pero yo siempre digo que es una tierra de oportunidades. Si sabes medir los tiempos, sabes verla, los vaivenes de la economía te puede ir muy bien. Y yo los vi que convenía endeudarse a tasas bajas y que siempre la inflación te terminaba licuando las deudas. Entonces sí, fue que fui creciendo, yo soy muy ordenado con los papeles, entonces aplicaba a todos los bancos y pedía carpeta, pedía crédito, y me equipé mucho, ¿no? Y así crecí con deuda, crecí con mucha, con mucho hambre, crecí con mucha pasión y con mucho desafío y animándome. El día de hoy puedo decir que ya la empresa está mucho más estable. Estamos en un proceso hoy más que nada de un crecimiento muy sostenido, muy firme y sobre todo profesionalizando la empresa. Hace 4 años atrás certificamos normas ISO. Actualmente estamos desarrollando todo un software de gestión integral con un bot, inteligencia artificial, con pedido de material a través de un chat inteligente que es dentro de la empresa. Y bueno, y en ese cambio también tecnológico que estamos haciendo, hemos incorporado a la gente de Waymac, porque claro, ya la cantidad de flota que tenemos y de equipos no puede seguir manejándose de manera artesanal. Se necesita un software potente, robusto, que pueda administrar todo eso. Y la verdad que hoy estamos muy enfocados en eso, en ese cambio tecnológico de la empresa, en ser más tecnológica, porque también, Agustín, lo que yo veo y lo que vemos es que hay un cambio generacional muy grande y las personas jóvenes actualmente no tienen los compromisos ni los liderazgos que tenían las personas de más de 40 y largo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos antes ponías a una persona de 50, 60, 70 años a cargo de un taller y bueno, esa persona quizá era un Superman y te llevaba todo, ¿no? Hoy eso no pasa, hoy eso tenés que dividirlo en varias personas y tenés que tener una herramienta de control porque si no es imposible gestionar. No tenés información, y sin información no puedes gestionar. Y hoy el mundo cada vez más competitivo y si no tenés esas herramientas, te quedas afuera. Más todavía con la Argentina que estamos viviendo ahora, una Argentina donde la inflación ha caído drásticamente, donde todos los efectos se solapan o que se esconden debajo de la inflación hoy no están. Entonces hoy estamos enfocados en ser muy eficientes, en mirar cada costo, en seguir cada costo. Y bueno, todo eso viene de la mano del cambio tecnológico que estamos aplicando en nuestra empresa actualmente. Así que bueno, muy agradecido con la gente que nos está acompañando en este proceso. ¿De cuántos equipos hablamos hoy que tiene la empresa? Nosotros somos una empresa mediana. Nosotros tenemos más de 100 equipos entre camiones, camionetas y máquinas. Queremos seguir creciendo. Tenemos equipo de asfalto, equipo de hormigón. La verdad que tenemos todos los equipos, pero queremos seguir creciendo. Em, y el contexto actual no es favorable. Recordemos que la obra pública está parada. Si bien en la provincia de Mendoza hay obra pública, gracias a un fondo de un resarcimiento histórico que recibió la provincia, el gobierno de Macri, que recibió una indemnización por el tema de la promoción industrial. Entonces contamos con un pequeño ahorro en la provincia para poder ejecutar obra pública. Pero bueno, es una obra pública que está atomizada, que está difícil porque hay muchas empresas, hay mucho hambre de obra, entonces está difícil hacer ganar obra y bueno, pero por suerte en Mendoza tenemos ese fondo que nos permite hacer obra pública. Ah, por supuesto, lejos, muy lejos de los récords históricos, pero por lo menos nos permite mantenernos, nos permite continuar, nos permite seguir creciendo, quizá a una tasa menor, pero seguimos creciendo. Y en cuanto a las obras, me hablas mucho de obra pública y también de obra privada. ¿Cómo fue en este cambio de los últimos 2, 3 años, 2 años en realidad, de este viraje? Si es que lo hubo, ¿no? Yo lo digo por sentado, pero si es que lo hubo. Este viraje de la obra pública hacia la obra privada. ¿Qué cintura quizás tuvo la empresa y qué cintura tuvo notas en tus colegas de la industria ahí en Mendoza, sobre todo, o del país? Depende de los contactos que tengas, no lo sé. Mira, nosotros siempre yo le di mucha
bola al tema de redes sociales, la página, a todo el tema del marketing, de la publicidad. Entonces, cuando se para la obra pública, año 2024, año pasado, literalmente teníamos cero obra pública, tuvimos toda obra privada. Clientes como YPF, clientes como la Coca-Cola, clientes como Quilmes, clientes como Simplot, como Veraglia, por nombrar algunos, ¿no? Gracias a esos clientes privados pudimos surfear el 2024 exitosamente. Ya en 2025 arrancó la obra pública, por lo menos de Mendoza, y este año se puede decir que tenemos ya un mix, un poco más de obra pública, volvemos a la normalidad, que es un poco más de obra pública que de obra privada. Nosotros hacemos principalmente obras de infraestructura, vial, obras de cloaca, de saneamiento, hacemos mucha obra también urbana, de plazas, parques, infraestructura urbana. También hacemos obra de arquitectura, no es nuestro mayor fuerte, pero también hacemos obra de arquitectura, galpones, edificios. El fuerte nuestro es más lo vial, lo que es infraestructura. Y bueno, hoy quizás estamos a un 60% de nuestra capacidad operativa, pero con el 60%, con los ajustes que hemos hecho, con todos estos procesos de eficientizar, de tener tecnología y todo, nos permite seguir creciendo y seguir manteniendo un nivel de facturación bastante aceptable. Te llevo un poco más atrás, cuando te recibiste en Francia, año 2003, 2002, 2003. ¿Qué se te cruzó por la cabeza para volver a Argentina, que era la peor Argentina? No sé si era peor, pero fue la que explotó. Digo, quizás hubo Argentinas peores antes, quizás hubo Argentinas peores después, no quiero entrar en ese debate, pero sí fue la que explotó, fue la olla a presión que de repente no era como que iba saliendo el vapor de a poquito, ¿no? En ese país, como pasó antes y pasó después, sino que explotó. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Decir, bueno, vuelvo a Argentina a laburar en vez de quedarme en un continente mucho más seguro y con doble diploma. Yo, según tengo entendido, fue la peor crisis de la historia de Argentina en el 2001, por lo que hablaba con gente más grande que yo y demás. Yo extrañaba Argentina. A mí me encanta Argentina, me encanta Mendoza. eh, yo viví un año en Francia, de hecho, muchos colegas, muchos compañeros de la facultad argentinos que también recibieron el doble diploma, la mayoría se quedaban a vivir en Francia, muchos se pusieron de novio, se casaron, viven en Francia, tengo muchos amigos que viven en Francia, pero a mí siempre me tiró mi tierra, siempre quise dar todo lo que había estudiado, todo lo que me había dado, sobre todo el país. Entonces el día que era muy injusto, que la Universidad Nacional de Cuyo, con todo lo que invirtió en mí, con los impuestos que se le cobra a la gente, yo fuera a volcarlo a dar mi potencial, mi capacidad en otro país, sobre todo en un país del primer mundo como Francia. Me parecía injusto. Pero no, la verdad tampoco fue por eso, fue porque me tiraba mucho mi tierra, ¿no? Me tiraba a mis amigos, me tiraba a mi familia, y decidí jugármela por Mendoza. Recuerdo un día que llegué, la verdad que fue un shock muy grande. Yo allá en Francia vivía solo, tenía mi auto, tenía una beca, tenía doble beca, tenía dinero, viajaba, pues viajé por toda Europa, me acuerdo, me iba bien. Trabajaba en una empresa, pero tuve unas pasantías, una empresa que, bueno, nada, empresa grande, de tercer grupo de construcción de Francia, era espectacular. Claro, cuando llegué, estábamos en el fondo del piso, me acuerdo, a julio del 2003, y que del 31 de julio del 2003. Bueno, todas las calles con baches, agujereadas, las luces que de las calles, ¿no? Donde muchos focos quemados no se cambiaban. La verdad que dije, wow, ¿qué hice? ¿Por qué? Y de vuelta, me acuerdo, acababa de recibir, o sea, no tenían mambo. Volví a vivir con mis viejos, ¿no? Estar viviendo solo, con un auto, y ganando en euros, viajando por toda Europa, joda, ir, pum, volver acá a vivir con el viejo. La verdad que fue un golpe muy fuerte, ¿eh? No fue fácil. No fue fácil. Me costó adaptar como 6 meses largos o más, hasta que a poquito, bueno, como todo, ¿no? El hombre es un animal de acostumbramiento, me fui acostumbrando y bueno, después ya me acostumbré. Y después, bueno, seguí con lo mío, ¿no? Pero sí, fue más que nada por un tema de apego a mi tierra. Y yo te lo pregunto, ignorancia, yo vengo del periodismo, del cine, de la comunicación, o sea, no tengo cabeza de ingeniero. Entonces, te hago la pregunta como una persona que no tiene cabeza de ingeniero. Siempre que a mí, mi viejo era ingeniero forestal, tenía una cabeza de ciencias exactas, de ingeniería, de eficiencia, de cálculos. Pero yo siempre tuve en mi imaginario
a un ingeniero que tiene esa mentalidad, esa cabeza. Y como un administrador, más a un economista, a un contador, digamos, más de otra área, del área de los números. ¿Siempre ¿verdad? quisiste tener tu empresa o de qué momento empezaste a estudiar ingeniería o sucedió algo en el medio que te hizo decir, no, yo no quiero tanto los planos, dirigir obras, etcétera, sino yo quiero dirigir a los que dirigen, estar, ¿me explico? Digo, en la punta de la pirámide. Sí, yo de que estaba estudiando desde antes en secundario, yo ya quería ser empresario. Mi padre tiene una empresa constructora, mi sueño era seguir esa empresa constructora de mi padre y hacerla mucho más grande. El camino fue cambiando, terminé siendo yo mi empresa y que mi empresa fue 100 veces más grande que la de mi padre, no es, pero siempre tuve esa visión. De hecho, yo apenas me recibí ingeniero, no laburé prácticamente de ingeniero civil. Eh, de hecho, ahí nomás empecé a hacer un MBA, ¿no? Siempre estuve buscando la parte empresarial, dirigencial, liderar cosas. Eh, cuando, cuando me recibo, eh, me acuerdo que me llegaron un par de cálculos para hacer trabajo de ingeniero y te juro que no lo podía hacer, no lo soportaba. No me gustaba trabajar de ingeniero, el de ingeniero en sí mismo. Y bueno, nada, yo la verdad que yo lo recomiendo mucho una ingeniería como una forma de pensar, porque ahí me sirvió mucho de ese lugar, ¿no? De cómo voy a encarar un problema. Más allá que puedes ser ingeniero industrial, ingeniero forestal como tu padre, o ingeniero civil, o ingeniero de informática, ¿no? Lo que es la ingeniería, la ciencia exacta, lo que es la lógica, esa forma de pensar, esa forma de estructurar el cerebro, te da muchísimos frutos para el mundo en el que vivimos, en el mundo de que hay que resolver problemas, en el mundo de que para que te vaya bien tienes que ser metódico, organizado, generalmente, ¿no? Entonces te ayuda un montón de cosas cuando, para ordenar las cuentas de la casa, para sacar cuentas, te da un pensamiento ordenado, te da un pensamiento lógico. O tenés un problema y tenés una metodología para resolverlo. Por supuesto, no es todo, a ver, es una parte. Yo después me fui formando un montón, después pasé, me acuerdo, yo pasé por etapas. Al principio mucha finanzas, mucho MBA, mucho project management. Después pasé por otras etapas de mi vida donde estudié mucho liderazgo, comportamiento humano, psicología, me encanta psicología. De hecho, un sueño que tengo es estudiar psicología, me encanta. Y desarrollo humano, todo el tema de espiritualidad, también me he estudiado mucho eso, porque me encanta. Entonces tampoco te puedes quedar, no monotemático, soy ingeniero civil, porque la vida tiene tantas cosas y es tan rica la vida que la verdad que quedarte con una sola arista, ¿no? Con una sola visión, bueno, no sé si está tan bueno en el sentido de que después te está perdiendo mucho, ¿no? Pero si me hubiera quedado únicamente con mi forma de pensar de ingeniero, bueno, nada, vería la vida como un ingeniero. Pero puedo decir que no, que la veo de otras aristas que también son muy interesantes. Y comparto y tengo amigos abogados y tengo amigos médicos y la verdad que me encanta ver cómo las distintas profesiones, inclusive los que no tienen profesión. Yo admiro, sobre todo, mucha gente que no tiene profesión. ¿Por qué? Porque al no tener estudios, no asumen los riesgos, no pueden medir los riesgos, que cuesta medir los riesgos. Entonces se meten en cosas y les va bien, porque el universo premia al que se arriesga. De hecho, los grandes empresarios de Argentina, no los de ahora, los antiguos, ninguno tenía profesión. Eran gente emprendedora, gente que se metía y se metía y le iba y no medía los riesgos, y en el fondo y en el camino vamos cómo se acomodan las cosas. Y bueno, y el universo te premia esas cosas. Cuando uno analiza mucho y ve todos los riesgos y ve todas las estadísticas, la curva de Gauss y la probabilidad de que te vaya bien, no, ahí la estás cagando. Cuando te pones a sobreanalizar, la estás cagando. Yo creo que eso es lo que diferencia por ahí. Recién me decías de que aprovechaste también de obtener otras miradas, no solamente la de ingeniero y de finanzas. Entonces, es imposible pensar en Mendoza sin pensar a la industria del vino, la vitivinícola. Entonces, hay cosas de la industria vitivinícola que vos digas, che, esto está piola para traérmelo a la industria de la construcción, ya sea metodología, ya sea tecnología, ya sea formas de encarar un negocio. Mira, no lo he hecho yo, lo han hecho colegas. Hay empresas, colegas especialistas en construir bodegas. Y hay una empresa de premoldeado también muy importante en Mendoza que se dedica a hacer justamente vasijas para,
para poder fermentar y para poder acopiar vino. Son unos como tienen forma de huevo, que han sido, la verdad que tienen un éxito importante. Y bueno, han aplicado todo el tema de la construcción, todo el tema de los hormigones, lo han aplicado a la industria de la vitivinicultura. De hecho, la mayoría de las piletas también son de hormigón armado y demás. Se ven también en acero oxidable, pero el hormigón armado es muy noble. Entonces sí, en el caso de Mendoza se ha sinergiado mucho la industria de la construcción con la industria vitivinícola. Sobre todo en la década, lo que fueron los años 2000, hasta el 2010, inclusive se mezclaron mucho. No fue mi caso, no llegué después, no, yo no lo he podido, digamos, capitalizar eso, pero sí otros colegas míos lo han podido hacer. En el tema de la tecnología, porque entiendo que Mendoza, no sé si funciona bien o no, porque se me escapa, pero tiene un hub importante en tecnología. No sé cómo funciona. Entonces te pregunto, si sabes cómo funciona, y ahí ya empezamos con el tema de la tecnología. ¿En qué momento, digamos, la provincia impulsa en algún punto las empresas para que tengan esa visión de contratar tecnología y modernizarse? ¿O es algo que surge ya por una cuestión casi natural, que si quien no se tecnologiza queda afuera del negocio o rezagado? Mira, lo que la provincia sí ha promocionado mucho, de hecho hay una ciudad tecnológica, se llama el Polo TIC. ¿Por qué? Porque Mendoza se ubicó, se pudo posicionar como una ciudad amigable, como una ciudad económica, una ciudad de gran calidad de vida, donde uno, siendo ingeniero informático o programador, podía vivir en Mendoza, cobrar afuera en dólares y tener una gran calidad de vida. Nosotros tenemos un aeropuerto internacional con varios vuelos directos. No sé cómo que se fue posicionando y llegaron empresas importantes, Mercado Libre, Eventbrite, Despegar, bueno, hay varias empresas, digamos, tecnológicas, Globant, Sílice, que han hecho como sucursales acá en Mendoza, justamente aprovechando eso porque al empleado le daban todas esas ventajas de vivir en una provincia con una gran calidad de vida, cobrando en dólares y gastando en pesos a peso, digamos, a un nivel, sobre todo el peso que estaba antes, que estaba más devaluado, hoy quizás está un poco más difícil. Pero sí siento que se ha posicionado así y la provincia, más allá de desarrollar ese polo tecnológico, bueno, también a veces da créditos blandos con tasa subsidiada para lo que es innovación tecnológica. Nosotros lo hemos aplicado en algunos casos, esos créditos, no son grandes montos, pero sirven muchas veces sobre todo para capacitaciones. Capacitaciones o para poder comprar software o para poder comprar el hardware también. Hay créditos para ese tipo de cosas con tasa subsidiada por el Estado provincial. Y en el uso de la tecnología, ustedes me decías a WiMAX, no sé si también trabajan con otras aplicaciones, otros software. ¿Pudieron mensurar cuánta rentabilidad o cuánto puede aumentar la productividad de la empresa con la utilización de tecnología? ¿Lo tienen mensurado eso? Mira, nosotros a partir de este año, 2025, incorporamos a la empresa una nueva división que se llama control de gestión. Control de gestión trata justamente de eso, ¿no? De saber cada obra, si dio ganancia, si dio pérdida, eh, dentro de la obra, qué ítem o qué rubro te dio ganancia, qué ítem o qué rubro te dio pérdida. Es toda una técnica, toda una disciplina, el control de gestión. Y este año hemos arrancado por los proyectos más importantes, llevar el control de gestión. Todavía no hemos conmensurado de forma directa el tema de cuánto impacta económicamente la incorporación de tecnología. Yo a priori te puedo decir que lo primero que impacta es la cantidad de personas. Vos con un buen software ocupás muchísimas menos personas. Yo conozco la competencia, soy un tipo que me encanta meterme y ver cómo funcionan otras empresas, y yo comparándome con otras empresas, veo que para hacer lo mismo yo ocupo la mitad de personas, sobre todo en la parte administrativa. Es una parte administrativa muy eficiente. Eh, y también comparando con otras empresas, veo que el factor robo o el factor pérdida de materiales en obra en nuestra empresa es bastante más bajo por el software que tenemos que controla stock y demás. En otras empresas, colegas, cuando hemos hecho UTE o demás, veo que eso no pasa y es un descontrol. Entonces, nada, creo que todavía queda mucho por medirlo, pero ya te puedo decir a priori que vale la pena, ¿no? Fundamental.
Y el tema de la velocidad en la toma de decisiones, que lo mencionaste un poco al comienzo, con más de 100 equipos en la ruta, en terreno, en proyectos, eh, ¿cómo se agilizó en este tiempo que estás al frente de la empresa o que fundaste la empresa? ¿Cómo se agilizó la toma de decisiones con el uso de tecnología, que entiendo que en muchos casos es casi en tiempo real que uno obtiene los datos? Sí, entonces tenemos acá en un mapa, están todos los vehículos con un detector satelital, vos sabés dónde está ubicado al instante, a qué velocidad está yendo. Tenemos detectores de los tanques de combustible para ver si están cambiando de combustible, lo están vaciando, están robando combustible, los camiones mineros lo mismo, si están vaciando, están moviendo el mate o no. Eh, Se detectan muchísimas cosas, se detectan muchísimas cosas. Eh, Se pueden controlar los choferes, se puede controlar el tiempo que está en ralenti. Ralenti es cuando el motor está como en stand-by, ¿no? Y entonces te permite también, bueno, adiestrar, por decirlo de alguna forma, a los choferes, marcarles las falencias. Y no, sirve, la verdad que sirve un montón, la verdad que es fundamental. Imagínate que si no estás a ciegas, no sabes dónde están los equipos, si te lo chocaron, si está roto, entonces vos acá tenés una foto del vehículo, tenés un reporte, a qué velocidad va, cuánto le queda de combustible al tanque, cuándo recargaron el combustible. Y eso para andar alguna cosa, con el software de Waymac tenemos toda una ficha técnica de cada equipo, donde se sabe qué se le ha hecho, cuándo le cambiaste cubierta, cuándo le hiciste cambio de aceite, tenemos una historia clínica de cada equipo. Y eso también permite ponerle precio y poder aplicárselo a las obras. Y eso es una de las cuestiones que a veces uno no ve, no mide, es cuánto te cuesta un equipo en obra. Entonces, con software como Waymac vos podés saberlo. Entonces, vos con esa información y a través del control de gestión, que es lo que hemos desarrollado este año, podemos optimizar muchísimo. Si, che, mira, esta retroexcavadora, la hora no te cuesta $500, la hora te cuesta $400, porque mira esto, mira lo otro. Fíjate, esta te cuesta mucho más porque es más vieja, fíjate, lo tenemos que estar reparándola cada 2 por 3, esta te conviene venderla, sacate encima este equipo viejo, mirá cada cuánto va al taller, comprate. Entonces, nada, te permite un montón de toma de decisiones, tener un software que vaya registrando la historia de cada equipo. Vago, y como para ir cerrando, el futuro de la empresa. Primero te pregunto, si te parece que este 2025 es un año bisagra, sobre todo teniendo en cuenta la obra pública que está volviendo de a poquito, si es bisagra, si no es bisagra, calculo que tu respuesta será diferente. ¿Y cómo vislumbras la construcción, la industria de la construcción y cómo se ubica tu empresa dentro de esta evolución que vos vislumbrás? Mira, el 2025, vos lo has dicho, es bisagra, sobre todo es bisagra las elecciones que están próximas a suceder, por el hecho de que, de acuerdo a cómo le vaya al gobierno de turno, veremos si sigue la confianza o no. Veremos cómo sigue, si hay gobernabilidad o no. A mí me preocupa la gobernabilidad, yo creo que la gobernabilidad sí, es primordial. Y si no hay gobernabilidad, van a haber incertidumbre, van a haber corridas, va a haber volatilidad y va a estar muy difícil hacer cálculo económico, hacer proyecciones de crecimiento, hacer proyecciones de inversión. La verdad que se va a complicar bastante. Yo espero, ojalá que las elecciones sean satisfactorias, que el gobierno pueda obtener una mayoría, que pueda aplicar esta famosa reforma que quiere hacer, porque acá el país para que le peguen esas reformas estructurales, ya lo hemos dicho, reformas tributarias, reforma jubilatoria y previsional e impositiva. Y si les hacen esas reformas estructurales, no hay forma de que el país crezca porque el costo del petróleo se hace muy, muy caro. Entonces, si esto no funciona, vamos a volver a las viejas recetas de antes, que la vieja receta de antes era imprimir billetes con inflación, y eso es una fábrica de pobre, y eso no te permite tampoco ir creciendo. Entonces, si bien nosotros estamos con un crecimiento sostenido y firme, pero para poder realmente meter una quinta a punto es necesario que el país acompañe. Hay muchísimos proyectos, por ejemplo, mineros en San Juan, en Mendoza también, que están todos postergados para ver qué pasa. Hay mucha incertidumbre política. Entonces sí, lamentablemente estamos atados a eso y el futuro de mi empresa también depende de cómo le vaya al país. Yo te puedo decir que, por ejemplo, Mendoza tenía 3 grandes empresas conductoras, íconos, sobre todo una ícono de Argentina, y hoy es casi una pyme, ¿no? Entonces, eso da mucha pena.
fue una empresa modelo. Entonces yo veo que, bueno, el resto de las empresas no están todas invirtiendo, no están, no es un momento para crecer. Entonces hay que ver, hay que saber leer los ciclos de la Argentina. Y, y te repito, si vemos el gobierno nacional de va bien en octubre y puede lograr estas reformas que tanto quiere hacer y puede llegar el dólar a un lugar de equilibrio donde hay una cierta estabilidad, donde pueda converger la inflación, pues también todo depende de esto, de la inflación. Con una inflación de un 30, de un 20%, tampoco puedes crecer. Vos necesitas que una inflación de menos de un dígito. ¿Por qué? Porque necesitas tomar crédito, para crecer necesitas crédito. Y un crédito tiene una tasa razonable. Si vos tomás un crédito con una inflación del 30%, te da un crédito de la tasa del 40 y 45 y no hay forma, no hay proyecto que te dé esa rentabilidad. Por eso nadie invierte. Entonces, te puedo decir que la suerte de la empresa, si tenemos el potencial de crecimiento va a estar atado a la Argentina. Si la Argentina sigue así, bueno, nosotros dentro del market share, dentro de la torta, seguiremos comiendo participación por nuestra eficiencia, por haber apostado a tecnología, por haber apostado al recurso humano. Yo siempre digo que las empresas son personas, más allá de tecnología son personas. Entonces nosotros también hemos apostado mucho al recurso humano. Entonces, bueno, si la Argentina no cambia, nosotros lo que tenemos que hacer, la torta seguirá igual y seguir comiendo a poquito esa torta. Mi apuesta, mi deseo, mi sueño es que la torta se haga mucho más grande, que podamos comer todos. Hoy la torta está muy, muy chica. Así que todo está atado al futuro de la política, de la política económica. Bueno, te dije que era la última, pero siempre miento, tengo siempre una más. Te quiero aprovechar, ya que, bueno, lo que acabas de mencionar, el contexto político, pero además el contexto financiero, porque hay una cuestión de los que no estamos dentro del mundo de las finanzas y dentro del mundo empresarial, full time, como estás vos, que uno siempre lee en los diarios que sube y baja el dólar o que sube y bajan las acciones, digamos, en el mundo de las finanzas, un mundo cambiario, el cual uno quizás lo entiende, pero no lo vive en carne propia al momento. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y ya ahora sí te prometo que esta es la última. Cuando hay un movimiento dentro del mundo financiero o los datos riesgo país, acciones, bonos, todo lo que indica el mundo financiero, ¿cuánto, ya sea positivo o negativo, ¿no? ¿Cuánto tarda en impactar en una empresa como la tuya y en la economía real? Digo, porque sube y baja un número, del lunes lo tenés bien, el martes lo tenés mal, el miércoles más o menos. Entonces, como que es un electrocardiograma, ¿viste? Cuando uno ve los números. Pero la economía real, ¿cuánto tarda en impactar eso? Es una gran pregunta. Te voy a responder así. Te voy a responder así. Los empresarios argentinos, pymes, que somos la mayoría, nos chupa un huevo todo eso. Le metemos para adelante. Porque tenemos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos acá, ¿vale? Queremos que vengan acá. Y el empresario argentino sigue invirtiendo. Más allá de que el dólar se vaya a 3.000, yo veo colegas, empresarios de todo tipo que siguen invirtiendo y siguen construyendo. Y hoy, por ejemplo, un edificio, el metro cuadrado de costo, le está costando $1.800 el metro cuadrado. Con terreno, con la publicidad, con todo, hay que venderlo mínimo en 2.500. Y cuesta un montón venderlo y los tipos siguen invirtiendo y siguen apostando. Y decís, ¿cómo? Y bueno, pero siguen invirtiendo. Ese es el empresario, el ADN del empresario argentino, ¿no? Pero pasa que nosotros eso mantenemos la economía, eso no mueve la aguja. O sea, eso sí se mueve, pero no cambia un país. Vos para cambiar un país, para que crezca en serio, necesitas realmente esas variables que vos nombraste más temprano estén todas alineadas, estén todas estables. Pues los grandes capitales, las grandes inversiones, lo que estamos hablando, ¿no? En Vaca Muerta, en minería, en todos los grandes proyectos, necesitan que esas variables estén ordenadas, porque detrás de todos esos grandes proyectos están de la mano del financiamiento de los mercados de capitales. Y los mercados de capitales se mueven con indicadores como riesgo país, como tipo de cambio y como tasa de interés. Entonces, si eso no se estabiliza, Argentina no va a cambiar. Seguirán habiendo inversiones de empresarios pymes como nosotros, que seguimos apostando al país porque vivimos acá, porque tenemos toda nuestra familia acá y nuestra vida acá y nos dedicamos a eso. Entonces vos vas a ver que el empresario argentino invierte siempre. Pero bueno, nada, son edificios, departamentos, te pueden ampliar la fábrica, pero no mucho más. Eso no cambia un país, no te cambia el PBI de un país. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias por la explicación, porque me interesaba que lo explique alguien que además
estudió las dos cosas y vive de las dos cosas. Entonces no es lo mismo las personas que están fragmentadas, digamos. O estudio finanzas, o estudio ingeniería, o administro, o sigo órdenes. Así que bueno, te agradezco muchísimo la conversación. Bueno, y así pasó Fernando Dafré por Siguiente Nivel, el podcast de Waymark. Este fue un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymark sobre innovación en la gestión de equipos para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymark.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymark.com o visita nuestro canal de YouTube. En Waymark tenemos la tecnología, conocimiento y personal especializado para llevar tu negocio al siguiente nivel.